Bueno, nosotros somos una asociación que atendemos los servicios educativos desde niños de lactantes, educación inicial, primaria y secundaria. Este es un proyecto que nació con la Revolución Popular Sandinista y la continuamos pese a los años difíciles que tuvimos que atravesar durante el gobierno neoliberal de la Violeta Chamorro, de Alemán y de Bolaño. Sobrevivimos gracias al esfuerzo y a la tenacidad de todo el equipo de trabajo, todos los compañeros y compañeras y padres que nos han acompañado a lo largo de 42 años. Siempre con el afán de contribuir en la educación de nuestros niños y niñas, que son la razón de ser de toda sociedad. Entonces, en el año pasado vimos la necesidad de implementar una biblioteca. Ya sabes, con el cambio tecnológico, los libros como que están pasando a un ladito. Y entonces ideamos una forma de que tanto los niños desde lactantes tuvieran la opción de tener un libro en sus manos. Pero estos libros tenían que ser especiales, elaborados con fieltro, tela, y para eso nos reunimos con una compañera que nos capacitó, padres de familia, profesores de literatura y estudiantes de secundaria de nuestra asociación. Los estudiantes elaboraron los libros y los textos fueron corregidos por los profesores de lengua y literatura. Y los padres también han participado. Y el 2 de abril del 22, eh, el 2 de abril del el 1 de abril del 22 inauguramos la Bebeteca. Es la primera que hay en nuestro país. Y qué mejor que ponerle el nombre de nuestro compañero Enrique Gorriarán, porque es un hombre visionario, inmerso en la lucha de América Latina por y para los sectores más desposeídos de la sociedad. Él fue consecuente, un ejemplo de ser humano. Entonces nosotros a nuestra biblioteca, en nombre de él, lleva su nombre y función. Rosario, Y ahí, coméntame, sí. ¿cómo conociste a Enrique? ¿Cómo se dio ese primer encuentro con ustedes? Obviamente, en contexto del tema de en plena revolución. ¿Cómo pareció la vida de ustedes? ¿Sabían quiénes eran ellos? ¿Cómo se dio? Pues nosotros sabemos el papel importante que jugó en la lucha revolucionaria, ¿verdad? Su amor por Nicaragua, prueba de ello que aquí estuvo uno de sus nietos, Camilo, y, y él siempre quiso venir aquí creo que durante el gobierno de la Violeta Chamorro no lo dejaron entrar. Y ahí estábamos pendientes de su andar, todo lo que hizo tanto por nuestro país, por la liberación, por la paz que tuviésemos los nicaragüenses. eh, Vale la pena manejar en la memoria y en la historia de Latinoamérica de que solo unidos podemos vencer. Él dejó la lucha armada y iba por la lucha política cuando desgraciadamente pues le llegó su hora final, ¿verdad? Pero él invitó a todo mundo que se sumara a la lucha contra los gobiernos neoliberales. Entonces siempre estuvimos pendientes de él, su participación por eliminar al dictador Somoza. Qué mejor ejemplo, puso riesgo su vida por el amor a este país.
Bueno, obviamente lo del nombre de la biblioteca tiene, ya lo mencionaste antes, más o menos tiene algo que relacionado con el famoso bigote de Somoza, Sí, pero más que nada también por lo que fue su labor comunitaria allá, como mencionaste antes. sí, sí. Y por su labor, porque al final dijo, bueno, unámonos todos contra el neoliberalismo. Fue una gesta la de Somoza, pero ese apenas una en su historia a lo largo de su vida política. Es una acción, pero su reflexión por la unidad latinoamericana fue a lo largo de toda su historia de vida. Ejemplo que hoy tiene vigencia, que tenemos que unirnos los latinoamericanos por el bien común. Contanos un poco, Rosario, antes de lo que fue la Revolución Sandinista, ¿ustedes qué se dedicaban en esa época previa a los sucesos? Tanto en lo personal como en la labor comunitaria. ¿También estaban con el tema de la educación también? No, es que del triunfo de la revolución la gente de mi generación éramos jóvenes. Entonces, estudiábamos ya nos incluimos primero en lo que eran huelgas, manifestaciones de lucha contra el alza del precio de la leche, estudiantes apenas en esa época de secundaria. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿cómo hicieron para evitar que desaparezca el establecimiento en la década del 90 con la caída del FSLN? ¿Y qué medidas se tomó para reorganizar y poder seguir con las actividades sin problema? En primer lugar, la unidad de lo que creemos en el proceso revolucionario. Entonces, si estamos organizados y unidos, podemos vencer. Y y la fe de que el poder lo tenemos nosotros. El poder como pueblo lo tenemos. Y prueba de esto, este pequeño espacio que creamos nosotros, sobrevivimos, pese a todas las adversidades, de querer cerrar estas escuelas, de querer quitarnos las propiedades, y no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque estábamos unidos, los padres de familia, los maestros y nosotros. Y aquí seguimos. Es un ejemplo a seguir de que las fronteras nosotros mismos las creamos. Y si tenemos claros principios y, y compromiso por el bien y la justicia social, lo podemos hacer. Ese Gorriarán es un hombre que no se puso fronteras en su vida, que su amor lo expandió desde el sur hasta el norte.